esta clase vamos a profundizar un poco sobre lo que es la materia, pero a nivel microscópico. En particular vamos a hablar sobre el átomo y cómo está constituido. Empezamos planteándonos las siguientes preguntas. ¿De qué están compuestas las cosas en la Tierra? ¿Y qué es lo más pequeño que existe? Podríamos hacer la analogía con esta muñeca rusa, con la mamusca. Pensar que tenemos algo grande y que adentro hay lo mismo pero más pequeño y así sucesivamente. Esta podría ser una aproximación, la verdad no es la mejor, pero es una primera aproximación. Bueno, desde la antigüedad tenemos distintos filósofos, distintas escuelas de pensamiento que trataban de dar, basadas en la observación de la naturaleza, trataban de dar una explicación de qué estaba compuesta la materia en la naturaleza. En la clase anterior estudiamos un poco eh, lo que decía Empédocles y Aristóteles sobre la teoría de los 4 elementos primordiales. Luego, otros filósofos como Demócrito y Leucipo empiezan a plantear, bueno, tomo una manzana, la empiezo a picar a la mitad, sucesivamente, y voy a llegar a un punto en que no puedo seguir haciendo esta división, porque no tengo con qué cortarlos, digamos. Es algo tan chiquitito el componente de la materia que no existe un cuchillo, por decirlo de alguna forma, tan pequeño para cortarlo. Esa sería la idea. Demócrito es el primero en plantear que la idea del nombre de átomo, digamos, de átomo en griego significaría que no se puede cortar, que es indivisible. Esta escuela, digamos, propone que los átomos van a ser eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. Invisibles porque van a ser muy pequeños. Necesitaríamos una instrumentación óptica que pueda magnificar la resolución y poderlos ver. Pues son muy pequeños, pero no es que no sean invisibles a nivel macroscópico. Los átomos se van a diferenciar en forma y tamaño de los demás, pero internamente van a tener los mismos componentes, van a poseer las mismas cualidades. Las propiedades de la materia macroscópica van a variar de acuerdo al agrupamiento de los átomos. Tenemos el ejemplo de el carbón, que puede formar carbón o puede formar diamantes, digamos, de acuerdo al agrupamiento, pero es el mismo elemento. Esta idea de el constituyente o el ladrillo más pequeño de la materia va evolucionando, tardó un montón, digamos, estamos hablando de siglo V a.C., cuando estos filósofos, en particular Demócrito y Leucipo, plantean la idea del átomo, digamos, de que es el ladrillo más pequeño, más indivisible. Hubo que esperar hasta principios de 1800, cuando Dalton, con su teoría de gases, bueno, recupera un poco la idea de Demócrito en cuanto a que el átomo va a ser indivisible y añade a que el átomo va a tener forma esférica, compacta, individual e indestructible. A finales del siglo XIX, Thomson propone ya un modelo de partículas cargadas, del famoso modelo del cupcake, donde plantea que bueno, el átomo va a tener cargas positivas y negativas. Va a ser algo así como un bizcocho con pasas, donde el bizcocho va a tener una carga y las pasas van a tener otra carga. Siguen los experimentos y bueno, es Ernest Rutherford, el que propone que el átomo en realidad va a tener eh, un núcleo central, y alrededor de él, siguiendo la idea de los modelos planetarios, van a orbitar otras partículas a las que denominan electrones, ¿no? Bueno, luego hay diversos aportes, digamos, que siguen la misma idea. Planck propone que estas órbitas van a estar cuantizadas, van a ser órbitas, no todas las órbitas cumplen con esta condición, sino que a cierta distancia del núcleo es que se pueden orbitar los electrones. ¿Qué más? Luego, bueno, el modelo más actual sería el de Schrödinger y Heisenberg, donde bueno, se propone que ya los electrones van a ocupar no unas órbitas en el sentido de la física planetaria, sino
la posición de los electrones va a estar determinado por un principio de incertidumbre estadístico y los electrones van a ocupar ya orbitales de energía, no órbitas como tal, sino se añade un nuevo concepto que es el concepto orbital, que tiene una explicación completa eh, a través de la mecánica cuántica. Algo vamos a ver de la forma de los orbitales, no vamos a entrar en detalle, pero sí nos interesa saber de esta idea de que este ladrillito que planteaba Demócrito y Dalton, que era indivisible, indestructible, en realidad no es la partícula más pequeña de la materia, sí del elemento químico, pero no de la materia, porque un átomo tiene partes, digamos, va a tener un núcleo con ciertas propiedades, con carga positiva y mucha masa, y alrededor de él van a orbitar electrones formando una nube electrónica. Ahora, la siguiente pregunta que podríamos hacernos, digamos, y una de las cosas que hizo fracasar a Rutherford es que al plantear el modelo planetario, digamos, si bien podía explicar inicialmente las órbitas, no explicaba la estabilidad, no explicaba que la órbita se mantuviera. O sea, qué hacía si el núcleo tenía una carga positiva y el electrón una carga negativa, qué hacía que el electrón no terminara colapsando hacia el núcleo, digamos, o termina cayendo en espiral hacia el núcleo. O sea, esto todos sabemos, por un lado, de que las cargas opuestas se atraen, y por otro sabemos que las cargas iguales se van a repeler. O sea, ¿cómo explicamos que dentro del núcleo eh, podamos agrupar un montón de cargas positivas que se repelen de por sí? ¿Y cómo explicamos esto? Digamos, como que existen átomos que tienen varios protones dentro del núcleo. Para eso hubo que esperar primero el descubrimiento del neutrón por Chadwick en el 34, y bueno, luego añadir otra fuerza que de alguna forma contrarrestara la interacción eléctrica, digamos, la interacción de cargas eléctricas iguales que se van a repeler. Repeler es que van en sentido opuesto, digamos. Y esta es la teoría de cargas, digamos. Bueno, por otro lado, estas fuerzas, digamos, que compensaban a las fuerzas eléctricas, iban a hacer que se formaran algunos núcleos estables y otros que no eran estables, sino que buscaban de alguna forma emitir o partículas o energía, ya vamos a ver en forma de fotones, para lograr que el núcleo fuera estable. Esto ya es salto un siglo completo, no, salto ponele, varias décadas. Este es el modelo actual que tenemos, lo pongo acá para explicar, digamos, la posta, digamos, que es lo que sabemos hoy en día de cómo funciona la materia, digamos, a nivel subatómico, a nivel nuclear. En realidad entendemos que eh, el átomo va a estar formado por el núcleo y por los electrones que lo orbitan, y particularmente el núcleo va a estar formado por dos tipos de partículas, los nucleones, protones con carga positiva y neutrones que van a tener carga, no van a tener carga eléctrica. A su vez, estos nucleones van a estar formados por partículas más chiquitas que no las podemos medir, que son los quarks, que eh, generan un tipo de interacción que se llama fuerza fuerte. Esta fuerza fuerte mantiene unida a los quarks, forman el nucleón, y hay una fuerza residual que entre estos quarks que hace que los nucleones se junten, que es la fuerza nuclear fuerte. Luego, bueno, tendríamos la fuerza electromagnética, que es más fácil de entender a través de cargas positivas y cargas negativas. La fuerza nuclear débil, que es un poco difícil de entender, pero la idea es que esta va a ser la responsable en que un neutrón se pueda transformar en un protón y un electrón y antineutrinos, o un protón pueda transformarse en un neutrón. Esto es algo sacado de los cabellos, al lado de los cabellos, pero más adelante vamos a ver que tiene una explicación. O sea, la explicación que le podemos dar es a través de este tipo de interacción que se conoce como fuerza nuclear débil. Por último, vamos a tener una interacción que, si bien a nivel subatómico no tiene mucha importancia, es la que se basa a través de las masas, digamos, la interacción gravitatoria, fuerza gravitatoria. A nivel macroscópico, ya hablando de
sistemas planetarios, sistemas de galaxias ya cobra más importancia, pero a nivel eh, de subatómico no tiene tanta importancia, se considera más las fuerzas electrostáticas o electromagnéticas y las fuerzas nucleares. Bueno, si bien ya planteamos que existen estas fuerzas nucleares que de alguna forma compensan a las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas de repulsión entre protones dentro del núcleo, la verdad es que no todas las combinaciones de protones y neutrones dentro del núcleo se pueden formar. Hay algunas que son más probables que otras. Bueno, acá hay las minas justamente que habla de esto, de reglas de estabilidad. Eh, Lo que sí se sabe es que, digamos, es más propenso a que se formen núcleos donde la cantidad de eh, protones y neutrones sea pares, de los más de 200 núcleos atómicos estables que se conocen, más de 260 creo que son. Hay los que tienen cantidad de protones par y cantidad de neutrones par son los más estables de alguna forma, o se consiguen más núcleos de esa familia. Luego hay otros núcleos que son estables de acuerdo a estos números, a 2, 8, 20, 50, 80 y 126. Son los que se conocen como números mágicos. Un ejemplo de ellos sería el 50, que es el estaño, el cual tiene gran estabilidad, debido a que tiene 50 protones y 50 neutrones. Bueno, de esto quería explicar era que no todas las combinaciones son posibles, solo hay algunas combinaciones que dan lugar a átomos estables. Se podrían formar otros átomos, pero no son estables y terminarían de alguna forma destruyéndose para dar paso a un núcleo más estable. Bueno, haciendo un resumen de lo que he planteado, tendríamos que el modelo atómico actual más aceptado propone, digamos, el átomo como compuesto por un núcleo y una nube electrónica. Estos dos grandes componentes, digamos. A su vez, el núcleo va a estar formado por protones y neutrones. Y las características que van a tener es que la masa del electrón va a ser muy chiquita, necesitaríamos poner en una balanza 1840 electrones para compensar la masa de un protón. La masa del protón y el neutrón van a ser iguales. Si hacemos las cuentas, la gran mayoría de la masa del átomo se va a concentrar en el núcleo. Algo así como el 99,9% de la masa va a estar en el núcleo, que va a ser algo muy chiquitito, formado por protones y neutrones, y eh, los electrones van a orbitarlos eh, alrededor, digamos, pero muy lejos. ¿Cuán lejos? Y bueno, pensemos que un átomo completo, digamos, va a medir alrededor de un ángstrom o 100.000 femtómetros, y el núcleo del átomo va a medir un femtómetro. Es decir, si tuviéramos digamos, una pelotita de 10 centímetros, el primer electrón va a estar a 10 kilómetros. Algo así sería la equivalencia para hacernos una idea. En el medio lo que va a haber es vacío, digamos, no va a haber nada. Los electrones van a orbitar, van a tener, como les mencioné, mayor probabilidad de estar en ciertas órbitas. Bueno, el otro concepto sería, les planteé, bueno, que un protón es más pesado que un electrón un montón de veces. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hizo esta cuenta? Bueno, esta cuenta se hizo tomando un átomo de átomos de carbono 12. Se tomó el carbono porque el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones dentro del núcleo. Y bueno, podríamos decir que este tiene 12 nucleones. Si a cada nucleón decimos que pesa 1, eh, podríamos decir que, bueno, que todo el átomo pesa 12 UMAS. El átomo de carbono va a pesar 12 UMAS.
Sin embargo, nos encontramos con que esto no es tan así, digamos. Eh, el átomo completo pesa 12 UMAS, pero si tomamos los 12 protones por un lado más los 12 neutrones, van a pesar más de las 12 UMAS. Esto tiene una explicación debido a que se necesita energía para juntar a, a estas partículas. Parte de la masa de estas partículas se convierte en energía para poderlas mantener unidos. Otros conceptos importantes que sería importante resaltar sería que un átomo eh, tiene protones, tiene neutrones en el núcleo y electrones que lo orbitan. Sin embargo, la cantidad de protones es la que define un elemento químico. Hay un par de números que vamos a ver que aparecen en la tabla periódica, que, bueno, primero es el número atómico. El número atómico va a ser la cantidad de protones en el núcleo. Va a ser un número entero. Un átomo puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 90 protones en el núcleo. No puede tener la mitad de un protón, por ejemplo. Va a ser un número entero. Eh, cada átomo, eh, cada elemento químico en realidad va a estar distinguido unívocamente por el número atómico. La cantidad de protones sí o sí va a decir qué tipo de elemento químico es. Ahora vemos un ejemplo. Bueno, como es un número de unidades, luego el número másico va a estar formado por la cantidad de protones y de neutrones dentro del núcleo. Va a ser un número entero. También, digamos, los protones y los neutrones son unidades, no puede haber medio neutrón o medio protón. El número másico va a escribir cada átomo de un elemento, no tiene unidades. Va a dar una idea de cuánto peso, cuánta masa, no voy a decir cuán grande, pues el tamaño no tiene que ver con la masa en este sentido, pero cuánta masa tiene un átomo. Y bueno, por último, la masa atómica, ya si puede ser decimal. La masa atómica, a diferencia del número másico, el número másico es para un solo tipo de radionucleido, de, de núcleo, digamos, de un elemento. Sin embargo, pueden haber elementos que tengan la misma cantidad de protones, pero diferentes cantidades de neutrones. Esto es lo que más adelante vamos a ver que son isótopos. Así podríamos tener, no sé, oxígeno 16 y oxígeno 18, ambos son estables, pero uno es más gordito que el otro, digamos, uno tiene 2 neutrones de más que hace que sea más gordito. Bueno, acá vendríamos a la definición de elemento químico. Un elemento químico va a estar determinado por la cantidad de protones que tenga el núcleo. Un ejemplo, digamos, sería el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más simple y el más abundante en el universo. El hidrógeno tiene un solo protón y un electrón que le da vuelta, que lo orbita. No tiene neutrones en el núcleo. ¿Podría existir un hidrógeno que tuviera un neutrón en el núcleo también? Sí, existe, se llama deuterio. Es menos abundante que el hidrógeno, pero existe. Bueno, siguiendo esta idea, el átomo que tiene dos protones va a ser el helio, el que tiene 3 va a ser el litio, el que tiene 4 va a ser, no sé, el boro, el berilio, el 8 el oxígeno, el 6 el carbono, 7 el nitrógeno, así hasta llegar al 92, que es el que existe en la naturaleza, que es el uranio, sería el último que existe de forma natural, y bueno, pasando por todos los otros elementos. Acá, bueno, está chiquitito una tabla periódica con cómo encontramos este elemento químico en la naturaleza. Luego les presento una tabla más grande, pero esta tabla, digamos, periódica, va a ser una herramienta que nos permite tener distintas propiedades de los elementos químicos. La tabla periódica fue
ordenada por este señor. Este es un químico ruso que hace 151 años se tomó la tarea de clasificar los elementos químicos que se conocían hasta ese momento de acuerdo a ciertas propiedades que observaba que se repetían, digamos. Habían ciertos, no sé, por ponerle ciertos elementos que todos eran metálicos reactivos, bueno, los puso todos juntos. Habían otros que eran gases, los puso juntos. Siempre ordenándolos por la cantidad de protones, llaman incremento. Primero el hidrógeno, luego el helio, luego litio, berilio, bueno, lo que conocía en ese momento. Habían elementos que no conocía y no, o sea, nadie conocía, nadie había podido separar la naturaleza de la naturaleza, y él dejaba el hueco ahí. Mira, acá parece que falta un elemento. Más adelante se dieron cuenta que en efecto faltaban elementos, pero él fue dejando a propósito en la tabla periódica ciertos huecos porque el siguiente elemento que se conocía no entraba en ese hueco, entraba en el de al lado. Por ejemplo, el tecnecio. Bueno, acá está otra tabla periódica. Este es de la Comisión Nacional de Energía Atómica. eh, Nos da algo de información, o sea, nos pone en qué forma podemos encontrar estos elementos en la naturaleza. Pone, no sé, el calcio pone un hueso, el aluminio pone un autito, el galio pone un teléfono, zinc pone una chapa, cobre pone un alambre de cobre, y así sucesivamente, digamos. Acá nos da una idea de algunas propiedades. Por ejemplo, otra que podemos destacar es aquellos que son radiactivos, la forma que tiene de forma de estructuras cristalinas, que por ahora no nos interesa mucho. Esta tabla por ahí no la vamos a usar tanto. Las tablas que usaríamos serían basadas en otras propiedades más interesantes, como, no sé, por ejemplo, la masa atómica, digamos. Acá tiene el número atómico, cada elemento tiene un número atómico, pero faltaría por ahí la masa atómica, que es lo que vamos a usar para empezar a plantear algunas reacciones químicas. Otra propiedad que es interesante es la densidad. Otra propiedad serían los estados de oxidación o valencia, que acá no los tiene. Esta, digamos, una tabla periódica ilustrativa, más para enseñar en qué forma podemos encontrar los elementos químicos, o sea, en qué cosas de nuestra vida cotidiana nos encontramos. Pero una tabla periódica de verdad que vayamos a usar en clase para resolver ejercicios va a tener otras propiedades como estas que les acabo de mencionar, digamos. Más allá del nombre y el símbolo y el número atómico, va a tener la masa, va a tener la densidad, va a tener el punto de fusión, punto de ebullición. Todo esto siempre recordando a ciertas condiciones, lo que son llamadas condiciones eh, normales de temperatura y presión. Son una atmósfera y los 25 grados centígrados. Bueno, retomando la idea de elemento químico, un elemento químico va a estar identificado de forma unívoca por la cantidad de protones que tenga dentro del núcleo. Si tiene un protón, se va a llamar hidrógeno. Ahora, podríamos encontrarnos en la naturaleza un protón que esté junto con un neutrón. ¿Esto cómo se llamaría? ¿Se llamaría también hidrógeno o se llamaría de otra forma? O sea, se llamaría hidrógeno porque el elemento químico va a estar definido, va a estar identificado por la cantidad de protones que tenga el núcleo. No importa si tiene otra cantidad de neutrones. Digamos. El neutrón no le da, no cambia la identidad química del elemento. Lo que cambia es la masa, lo hace un poco más gordito, menos gordito si tiene menos neutrones, pero lo que define la química del átomo va a ser la cantidad en realidad la cantidad de electrones, pero la cantidad de electrones va a estar relacionada directamente con la cantidad de protones que hay en el núcleo. Bueno, de esta forma encontramos que en el caso concreto del hidrógeno existen tres isótopos. Isótopos se llaman estos elementos químicos que difieren de la cantidad de neutrones en el núcleo, pero siempre mantienen la misma cantidad de protones.
En el caso del hidrógeno existen tres isótopos. El más abundante es el hidrógeno con un solo protón. El siguiente va a ser un hidrógeno que tiene un protón y un neutrón, se llama deuterio. Estos dos son estables, es decir, no se terminan rompiendo por nada. Existe un tercer isótopo del hidrógeno que se llama tritio, el cual tiene dos neutrones y un protón. Y acá sí pasa de que este átomo no dura para siempre. Este es un átomo que tendrá una vida media de cerca de 12 años. Es decir, en 12 años la mitad de la cantidad de materia que hay se termina transformando en otro elemento, particularmente en helio 3. ¿Esto cómo? Bueno, a través de la transformación de un neutrón en un protón, a través del decaimiento beta, que se explica por la interacción nuclear débil. No me interesa que lo sepan, pero sí les doy la explicación, digamos. Existe la forma de que un neutrón se convierta en un protón a través de este decaimiento que es explicado por las interacciones nucleares débiles. De esta forma podríamos hacer una clasificación a grandes rasgos de isótopos que son estables. Acá les pongo una lista, digamos, el hidrógeno 2, que sería el deuterio, el carbono 13, nitrógeno, oxígeno 18, varios magnesio, varios calcio, varios cromo, varios hierro, varios manganeso, cobre, zinc, selenio. Hay elementos que tienen no solo tienen más de un isótopo. El que más tiene es el estaño. Ya les mencioné que va a estar dado por justamente los números mágicos, la cantidad de protones o neutrones que tenga dentro del núcleo. Esto le da cierta mayor estabilidad a los núcleos. Por el contrario, hay átomos que van a ser radiactivos, van a transmutar en otros elementos químicos. No vamos a ver, digamos, los mecanismos de decaimiento que tienen los núcleos, pero puede ser a través de expulsar directamente varias partículas del núcleo, que es lo que hace, por ejemplo, el uranio. El uranio larga dos protones y dos neutrones, es decir, un átomo de helio, y se transforma en otra cosa, en torio, no sé, en otro elemento. Hay elementos que transforman, como vimos, como el tritio, protones en neutrones en protones. Hay otros que transforman protones en neutrones. Hay otros que no sé, tienen distintos tipos de mecanismos para transformarse. Estos mecanismos se conocen como decaimientos reactivos. Bueno, vamos a encontrar decaimientos alfa, beta, gamma, doble beta, distintos tipos de decaimientos. No los vamos a estudiar en esta clase por ahora. Bueno, volviendo a la idea del núcleo, el núcleo va a tener ciertas características, como va a concentrar la carga eléctrica positiva, va a estar formado por protones y neutrones, que se conocen como nucleones, va a representar más del 99% de la masa de un átomo, y bueno, nada, es muy chiquitito, digamos. Dentro del átomo, lo que conocemos hasta ahora a través de distintos experimentos que se han hecho con grandes aceleradores de partículas y con toda la teoría de cromodinámica cuántica, se pudo llegar, esto no es nuevo, esto es algo de los 70, 80, confirmado ahora, pero podríamos llegar a lo que conocemos como modelo estándar, donde la materia va a estar formada por 6 quarks. Los quarks van a ser los responsables de formar o de componer los núcleos atómicos. Los 3 quarks van a formar, por ejemplo, protones y neutrones. Van a haber 6 tipos de leptones. Los leptones no van a estar en el núcleo, sino que van a estar en la corteza, en la nube electrónica. Digamos, el más conocido de los leptones va a ser el electrón. Luego tenemos algunos hermanos más gordos del electrón, como el muón y el taón. Y bueno, los neutrinos, que son partículas más chiquititas que se proponen
para explicar el decaimiento beta, que no lo vamos a ver, que es un espectro continuo. Y la forma de explicarlo, digamos, sería a través de que cuando un neutrón se convierte en protón, larga un electrón y un neutrino, o un antineutrino en este caso. Bueno, esto no lo vamos a explicar por ahora. La idea que quiero que se den de acá, bueno, es esta representación, que es la que estaba en la presentación, en la primera lámina, de que, bueno, tenemos el átomo, dentro del átomo vamos a tener a los protones. Hasta acá podría servirnos para explicar la materia. Sin embargo, quiero que sepan que dentro de los protones y dentro de los neutrones también hay otras partículas, que son los quarks, que son más chiquititos aún. Y bueno, la particularidad que tienen los protones y los neutrones es que siempre se van a formar ya tríos de quark. Bueno, ya siguiendo con la idea, ya habiendo explicado el núcleo, digamos, como parte del átomo, ahora seguiría a explicar la nube electrónica. La nube electrónica va a tener ciertas propiedades, como que siempre va a orbitar al núcleo, por una parte. Por otra parte, al estar formada por electrones, va a tener carga negativa. ¿Por qué se llama nube electrónica? Bueno, se llama nube electrónica porque la posición de los electrones va a estar de alguna forma difuminada, no va a estar en un lugar unívoco como en el caso del modelo planetario, sino que va a estar en estos lóbulos que se ven en la lámina abajo a la derecha, en regiones del espacio un tanto raras, determinadas por, bueno, toda una física que está detrás de esto, con mayor probabilidad, digamos. Esta sería una distribución espacial o probabilidad de distribución espacial para encontrar a los electrones. Son orbitales atómicos, van a tener ciertas formas. Creo que se ven de acá es que la idea de que el electrón orbita al núcleo como si fuera un planeta a través de órbitas circulares o elípticas no es tan así, digamos. Otra cosa que quiero que se lleven es que el electrón no es una onda. Lo que se comporta como una onda es la función de posición, digamos, la función de posición espacial. La probabilidad de encontrar al electrón va a estar determinada a través de una ecuación de onda, pero no significa que un electrón sea una onda. El electrón va a ser una partícula cuya posición va a corresponder o va a venir dada por una expresión matemática que coincide con una ecuación de onda. Bueno, siguiendo, otra cosa para que nos sirven los electrones es para ya formar cosas un poco más grandes, formar moléculas. Esto se hace a través de enlaces químicos. Los enlaces químicos que conocemos hasta ahora se basan en justamente intercambiar eh, electrones. Por ejemplo, un enlace iónico va a ser un enlace de un metal y un no metal. Todavía no he dicho que es un metal y que no es un no metal, pero en la tabla periódica se ven bien, digamos, lo que están a la derecha, vamos a decir que son los no metales, y a la izquierda y todo el centro los metales. Para decir rápidamente, un metal va a ser aquel que sea capaz de ceder electrones, y un no metal va a ser aquel que sea capaz de aceptar electrones. Cuando esto pasa, simultáneamente, digamos, un metal le sobran electrones y se lo da a alguien, y un no metal quiere un electrón y lo agarra de un no metal, se forma lo que se llama un enlace iónico. Es un enlace basado en cargas eléctricas, como ven. Luego hay otros enlaces, por ejemplo, basados entre no metales, imaginemos entre gases, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, donde los electrones, los átomos lo que hacen es compartir electrones de ellos mismos, digamos. Los átomos son de los dos, digamos. Hay uno o dos átomos que van a compartir entre ellos. Es otro tipo de enlace. Y bueno, hay por último un tercer tipo de enlace, que es el enlace metálico entre dos metales, donde se forma una estructura cristalina, van a quedar los núcleos en ciertas posiciones y los electrones van a ser de alguna forma comunitarios, van a ser de todos.
Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se den la idea de que la química como materia, como disciplina, se basa justamente en estudiar eh, estos enlaces, digamos, estas interacciones a través de compartir o no electrones. Bueno, ya para ir finalizando, retomando una filmina de la clase anterior, donde clasificamos qué era la materia, sustancia, mezclas. En el lado de sustancia tenemos compuesto y elemento. En el caso del elemento eran átomos iguales. Estos átomos podríamos decir que eran lo que decía Aristóteles, y Demócrito, que eran el componente universal de la materia, lo más chiquitito, el ladrillito fundamental de la materia. Sin embargo, acá en esta presentación lo que nos dimos cuenta es que en realidad, de acuerdo a lo que conocemos hasta ahora, podríamos decir que el átomo en realidad no es tan indivisible, digamos. El átomo va a estar formado por un núcleo y por electrones. Podríamos decir, bueno, el núcleo es el que es indivisible, indestructible, y tampoco, digamos, hay cierta forma donde hoy en día podemos llegar a manipular los núcleos, bien sea para hacer que crezcan o romperlos directamente. Y bueno, ya les dejo esta otra tabla periódica, ya un poco más rocambolesca, más artística, donde podríamos ver los diferentes elementos químicos que encontramos en la corteza terrestre, digamos. Tenemos que el oxígeno y el nitrógeno se encuentran principalmente en el aire, o el aire, en el aire vamos a tener hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y los otros gases, helio, neón, argón, cloro, criptón. En la corteza vamos a tener carbono, silicio, aluminio, boro, magnesio, sodio, calcio, hierro y diferentes elementos. Y bueno, y el tamaño, digamos, de la cuadrícula da una idea de la proporción que hay en la Tierra. Es curiosa, nada más se las dejo, pero luego vamos a trabajar con otras tablas periódicas que nos den más información, digamos. Estas no nos dan por ahora mucha información. Y bueno, ¿qué aprendimos hasta acá? Bueno, aprendimos que desde hace 100 años para acá cambió un poco la concepción que se tenía del ladrillo más chiquito de la materia, que tenía tanto Aristóteles como Dalton y Demócrito, Aristóteles y Dalton. Y luego vemos que, bueno, principalmente a principio del siglo pasado, con la idea o propone la idea del átomo como algo chiquitito que medía, bueno, esta cantidad que dice ahí, 10 a la menos 8 centímetros. Luego, bueno, se propone Rutherford que el átomo va a tener un núcleo alrededor del que orbitan los electrones. El núcleo tiene cierto tamaño, 10 a la menos 12 centímetros o un femtómetro. Y bueno, ya más recientemente, bueno, acá dice, bueno, seguido ya en los años 30 se da con la idea o se descubre el neutrón, lo descubre Chadwick, y se dice, bueno, el núcleo va a estar constituido por protones y neutrones. Sigue la idea desarrollándose hasta que, bueno, ya con todo el desarrollo de la cromodinámica cuántica y del modelo estándar se llega a proponer los quarks. Esto es algo que es como ven acá en la lámina, de los años 80. Todavía sigue la investigación, hay aceleradores de partículas gigantes como el de CERN en Ginebra, y la idea sería conocer nuevas partículas, ampliar la escala, digamos, o en este caso hacer la escala más chiquita, digamos, hacer un zoom y ver qué es lo más chiquito que encontramos dentro de la materia. Y bueno, les dejo acá esta última lámina ya para dejarla picando. Eh, eh, la pregunta sería si estos átomos que estamos observando si se encuentran afuera de la Tierra, si el universo está constituido por los mismos átomos o son otros tipos de átomos o otras cosas. Y bueno, una lámina curiosa que nos da una idea de los niveles de organización, digamos. Tenemos el átomo, digamos, el átomo forma moléculas, las moléculas forman organelos, células, tejidos. Estos órganos forman sistemas de órganos, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, y bueno, forman la Tierra. Todo el ladrillito más chiquito es el átomo hasta formar
nuestro mundo. Nuestro mundo a su vez es parte de un sistema solar, el sistema solar es parte de una galaxia, la galaxia es parte de un cúmulo de galaxias y bueno, así hasta que todos seamos parte del universo, digamos. La idea sería plantearnos y tratar de responder en la próxima clase si los átomos que están en la Tierra son los mismos que están en todo el universo.